En base a esto vamos a responder esta pregunta, ¿no? La 28. Este es una pregunta que entró en un examen de residencia. Dice, relacione los tipos de técnica de sutura con sus propiedades. Al lado izquierdo tenemos las suturas, ¿no? La sutura de Connell, la sutura de Pack o el colchonero, el punto cruzado en X y la jareta o bolsa de tabaco. Y al lado derecho tenemos qué cosa hace, si es invaginante, si invierte los bordes, si evierte los bordes o si es hemostática, ¿no es cierto? Y como alternativas tenemos los diferentes cruces, pues. Para responder estas preguntas, cuando tienen así de alternativa múltiple, tienen que fijarse cuál es, digamos, la que no, en cuál de de las asociaciones no puede haber dudas, ¿ok? ¿Dónde no podría haber dudas? ¿Cuál es un punto que todos lo han hecho alguna vez? ¿Qué hacen cuando hay un vasito que está sangrando? ¿No? Una arterita que sangra, que sangra. ¿Qué se hace en esos casos? Se hace un punto en X, pues, ¿no? Todos seguramente en algún momento lo han hecho, ¿no? Tienen una vena, una arteria que está sangrando y le hacen un punto en X. Entonces, el punto en X, ¿qué cosa sería? ¿Invaginante, vierte los bordes o sería hemostático? Sería hemostático, ¿no es cierto? Entonces, el punto cruzado en X básicamente es un punto hemostático. Entonces, el C o la alternativa C se relaciona con la alternativa 4, C4, ¿no? Entonces, la A no es, la D no es y la E tampoco. Perdón, la A y la E no serían, ¿no? Nos quedarían la B, la C o la D. Cualquiera de estas tres. Ok. ¿Cuál es otra que definitivamente no puede haber falla? Otra que la mayoría de ustedes ha visto, si no lo han visto, si es que no han sido todos. La jareta, ¿no es cierto? La jareta o bolsa de tabaco, ¿no? Cuando hacen la jareta alrededor del muñón del apéndice, por ejemplo. ¿Qué cosa hará la jareta? ¿Es una invaginante, invierte los bordes o evierte los bordes? Invagina, ¿no es cierto? Es una invaginante. Entonces la D se relaciona con la 1, ¿no es cierto? Sería D1. Entonces tenemos la C que es la D3 y nos quedaría solamente la B y la D, ¿ok? Cualquiera de esas dos. Entonces tenemos la sutura de Connell y la sutura de Pag o de colchonero. Ok, la sutura de Pag, recuerden, es una sutura que se usa cuando hay mucha tensión. Es una sutura la cual busca evertir los bordes, mostrar más los bordes, ¿no es cierto? Y la sutura de Connell se usaba mucho en intestino. ¿Por qué? Porque invertía los bordes, ¿no? Al invertir los bordes ocultaba la mucosa hacia adentro. Entonces, la A es con la 2 y el B, que es el pajo colchonero, es con la 3, ¿no? B3. Sería A2, A2, B3, C4 y D1, ¿no es cierto? La alternativa B, ¿ok? B, entonces recuerden, el punto cruzado o punto en X es para hemostasia, la jareta es invaginante, el punto de Connell invierte los bordes y el punto Pag evierte los bordes, ¿ok? Esto entró en un examen de residencia, fue una de las preguntas, digamos, que tenía un cierto grado de complejidad, ¿no? Respecto a las otras, pero si se dan cuenta es básicamente conocer algunas cuantas suturas y estas son las más frecuentes, pues, ¿no? La jareta es frecuente, el punto cruzado, el paje es frecuente, ¿no? De repente el Connell ahora no se usa mucho, ¿no? Se hacen suturas surjet o sutura simple cuando se hace anastomosis de intestino, pero el resto se usa y es muy frecuente usarlas. Ok, acá la alternativa es la B, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar algo de balance hidroelectrolítico, ¿ok? Para terminar, normalmente cuando nosotros tenemos un paciente que ha tenido un traumatismo severo, que ha tenido una hemorragia importante, o que va a estar en ayunas por alguna razón y no va a ingerir nada por vía oral, este paciente debe entrar en balance hídrico.
¿Para qué? Para conocer sus requerimientos y para ver cómo está su hidratación, ¿no? La diuresis sola o el hacer el control nada más del volumen urinario no les va a, a dar una idea exacta de cómo está la hidratación del paciente, ¿ok? Si es que no hacen un adecuado balance hídrico. Y normalmente los ingresos en un paciente que no ingiere nada por vía oral se hacen de manera endovenosa, ¿ok? Ahora, hay algunas sustancias que se pueden usar por vía endovenosa, básicamente son dos. Son sustancias que tienen cristales, ¿no? Como el sodio, el potasio, ¿ok? O sustancias que son coloides, ¿no? Como la poligelina, el almacel, ¿ok? Para hidratar me refiero. La dextrosa, por ejemplo, que es un carbohidrato, no se usa para hidratar, ¿ok? Se puede usar como mantenimiento, pero no como hidratante, como resucitación. Entonces, de ahí más o menos viene la pregunta y dice, un paciente varón de 30 años sufre un accidente de tránsito, presenta un hematocrito de 20 en shock hipovolémico. ¿Qué fluido debe administrarse en este caso? Dice coloides, cristaloides, sangre total, paquete globular o plasma fresco. ¿Qué le darían a un paciente? Llega un paciente, ustedes están en emergencia y les llega un paciente chocado, ¿no? Probablemente un trauma abdominal, un trauma hepático o esplénico, le hacen un hematocrito y le salen 20, ¿no? Está anémico, ¿no? Un shock hipovolémico. ¿Qué usan? ¿Qué fluido? Ok, plasma fresco usarán. No, no es cierto, nunca. Ok, paquete globular. Probablemente sí usarían, ¿no es cierto? Pero no de primera intención. Ok, no para resucitar al paciente, no como salvataje. Sangre total también, pero no de primera intención. Podrían usarlo, pero después, no de inicio. Les queda dos, cristaloides o coloides. O sea, por ejemplo, el aimacel o la poligelina o cloruro de sodio o lactato de Ringer, que es el otro. ¿Cuál usaría? ¿Qué usan? Siempre que tenga un paciente que está con shock hipovolémico por pérdida sanguínea, lo que deben usar son cristaloides. ¿Ok? Cloruro de sodio o lactato de Ringer. Es lo esencial. ¿Para qué? Para expander el volumen y después que han expandido el volumen pueden usar los coloides para mantener el volumen dentro del intravascular. ¿Ok? No se olvide. Los cristaloides son los que están indicados de primera intención para hacer la resucitación del paciente. Muy bien. La otra pregunta, lo otro que les pueden preguntar acá es ¿por qué vía se la pasan? ¿Instalarán ahí una vía periférica o instalarán una vía central? ¿Cuál es la mejor forma de pasar líquidos a buen volumen en un paciente que está chocado? Un paciente que recién llega. ¿Qué usarían? ¿Una vía central o una vía periférica? ¿Por dónde se asegurarían ustedes de que entre más rápido y mejor el fluido? ¿Ok? Muchos pensábamos antes que era mejor la vía central. ¿Por qué? Porque puedes poner un catéter de más calibre, llegas directo, entre comillas, al corazón y vas a aumentar la volemia más fácil. Es falso, ¿ok? Lo primero que deben instalar son vías periféricas. Si no es suficiente una, pueden instalar 2, 3, 4, las que sean necesarias para expandir el volumen. Luego que han expandido el volumen, recién pueden poner ya para el manejo una vía central, ¿ok? Porque van a usar grandes volúmenes de líquidos en estos pacientes. Pero normalmente en un paciente chocado, así como este caso, se usa cristaloides y por vía periférica, ¿ok? Si pueden ser 2 o 3 vías periféricas, pero no vía central. La vía central se da en el segundo paso ya de la atención al politraumatizado. Muy bien. La B es la respuesta acá, ¿no? Cristaloides. Bien, para hacer el balance hídrico, como les decía, ustedes tienen que ver sencillamente lo que ingresa menos lo que egresa, ¿ok? Cuánto de volumen ha ingresado y cuánto ha egresado. Hacen la resta y les va a salir un número positivo o negativo, dependiendo de cuánto ingresó y cuánto egresó.
a lo que ustedes normalmente se refiere como balance hídrico positivo o balance hídrico negativo, de acuerdo a si los ingresos han superado o no a los egresos. Los ingresos en los pacientes que están en balance hídrico van a ser la ingestión por vía oral, si es que la tienen, la hidratación endovenosa y el agua endógena. ¿Okay? No existen otros medios para que el paciente pueda adquirir agua, ¿no? O vía oral o endovenosa o el agua endógena que se produce normalmente en el metabolismo. Y los egresos son la diuresis, que es lo principal, las deposiciones, la sudoración y las pérdidas insensibles, ¿no? Las pérdidas insensibles son aquellas pérdidas que se dan por el aliento, por la evaporación a través de la piel, no el sudor, que es algo sensible y que se ve, sino la evaporación. O cuando el paciente entra a quirófano y está con el abdomen expuesto, hay una gran evaporación, o con el tórax expuesto lo mismo, hay una gran evaporación de líquido. Cuando hay una quemadura, lo mismo, hay grandes quemados, estos pierden líquido por evaporación, ¿no? Porque no tienen piel en esa zona. Entonces, los ingresos menos los egresos. Ahora, el agua endógena que se produce del metabolismo, más o menos, va así, ¿no? Por 100 gramos de hidratos de carbono se produce entre 50 y 55 mililitros de agua. Por 100 gramos de grasa va a producir 100 a 105 mililitros de agua, y en 100 gramos de proteínas de 40 a 45 mililitros de agua. Lo que más van a producir agua son el metabolismo de las grasas, ¿ok? Y también en el metabolismo de las grasas se gasta más energía. Por esa razón es que hay más oxidación y se produce al final más agua, ¿no? Se calcula, dice, el ingreso por agua endógena de aproximadamente 350 mililitros. Esto para un paciente de aproximadamente 60 kilos, eutrófico. ¿Ok? Las pérdidas insensibles, además, van a ser las pérdidas, como les decía, que se dan por el aliento y las pérdidas que se dan por evaporación. Básicamente son esas, ¿no? El 0.5 se calcula así, como 0.5 por peso por hora. ¿Okay? Un ejemplo, paciente de 75 kilos, si está en balance por 12 horas, será 75 por 0.5 por 12, que sale a 450 mililitros, ¿no? Eso es lo que más o menos va a tener de pérdidas insensibles en estado basal. ¿Okay? Estas pérdidas insensibles se pueden subir o pueden ascender mucho de acuerdo a si es que hay algún cambio, ¿no? Si es que hay temperaturas mayores a las de 37 grados o existe una frecuencia respiratoria elevada. Si es que hay una temperatura mayor a 37 grados, cada grado que sube va a hacer perder 6 centímetros cúbicos por hora al paciente. Y por cada respiración sobre los 20 de frecuencia respiratoria por hora, perdón, por minuto es acá, va a hacer perder 1 centímetro cúbico por hora. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a recordar ustedes? Difícil que les pregunten los datos y las cifras exactas, pero sí les podrían preguntar si la temperatura y la respiración incrementan las pérdidas insensibles de líquidos en el ser humano. ¿Ok? Eso sí les pueden preguntar. Ahora, la sudoración, si bien es cierto, es algo que se puede ver, si es leve, mediana o profusa, también va a variar, ¿no? Estos son promedios que se calculan, ¿no? Si es una sudoración leve, 100 centímetros. Si es una sudoración mediana, 300 centímetros. Si es profusa, 600 centímetros cúbicos por hora. ¿Ok? Esto en algunos pacientes se puede exacerbar incluso, puede ser más si es que es muy profusa. ¿Ok? Si hay una sudoración excesiva. Muy bien. Esto es lo que deben recordar ustedes también. Les podrían preguntar, las pérdidas durante el acto quirúrgico, ¿ok? Las pérdidas insensibles. ¿Esto cómo se da? Por evaporación a través de la piel, se da por el abdomen que está abierto o por el tórax que puede estar abierto y por ahí se evapora, y por el circuito que hace normalmente la máquina de anestesia cuando tiene al paciente intubado y está con analgesia o anestesia
inhalatoria. ¿Ok? Estas pérdidas insensibles durante el acto quirúrgico son, en operaciones menores, van a dar de 400 a 600 mililitros por hora. Y en operaciones mayores, de 800 a 900 mililitros por hora. Esto estamos hablando de cirugía convencional, o sea, cirugía abierta. ¿Ok? De cirugía abierta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿no? Señale lo correcto respecto al balance hidroelectrolítico. Dice, la pérdida por piel y las vías aéreas es la más importante. El intestino regula el balance hidroelectrolítico. El riñón elimina orina de acuerdo con el balance hidroelectrolítico. Todas las afirmaciones son correctas o ninguna de las anteriores, ¿no? Respecto al balance hidroelectrolítico. ¿Cuál es lo correcto? A ver, ¿la pérdida por piel y vías aéreas es la más importante, sí o no? Mentira, ¿no es cierto? Son las pérdidas más, digamos, menos cuantiosas. Son pérdidas insensibles. Esto es falso, ¿verdad? Si esto es falso, obviamente que todas y ninguna son falsas. Les queda estas dos. ¿El intestino regula el balance hidroelectrolítico o el riñón elimina orina de acuerdo con el balance hidroelectrolítico? ¿Cuál creen? El riñón, ¿no es cierto? El riñón elimina orina de acuerdo con el balance hidroelectrolítico. Es cierto que el intestino, especialmente el colon, es el encargado de reabsorber gran parte del líquido, ¿no? La mayor parte del líquido ingerido se absorbe en el colon. Pero también es cierto que el intestino no es el que regula, pues, el balance hidroelectrolítico, sino el riñón, ¿no? Acá la C es la respuesta. La siguiente dice, el promedio de permanencia de los cristaloides en el intravascular durante la resucitación en pacientes con grandes pérdidas sanguíneas es 6 horas, 20 a 30 minutos, 12 horas, 1 hora o ninguna de las anteriores. Okay. ¿A qué se refiere esto? Ustedes tienen un paciente, el ejemplo de la pregunta, me parece 29 era, en el cual le decían hay un paciente politraumatizado que llega en shock hipovolémico, ¿no? ¿Qué cosa le daban? Le daban cristaloides, ¿no? ¿Por qué vía? Por vía periférica. Ahora, estos cristaloides, ¿cuánto tiempo van a estar en el intravascular antes de desecharlos por el riñón o pasar al intersticio y producir edema, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanece el cloruro de sodio, por ejemplo, dentro del intravascular? 6 horas, 20 a 30 minutos, 12 horas, 1 hora o ninguna. No, de ahí viene el tema de que normalmente cuando hay una, o tienen que hacer ustedes una resucitación en un paciente que está chocado con shock hipovolémico, le ponen de inicio cristaloides, ¿no? Gran volumen de cristaloides. Y después de los cristaloides le empiezan a pasar coloides, con la finalidad de que jale agua, de que el líquido que le han dado permanezca algo más de tiempo en el intravascular, ¿ok? Para no sobrecargar de volumen el corazón, ¿no? Para no producir edemas, etcétera. Un edema de pulmón. Entonces, ¿cuál creen que es el promedio de permanencia del cloruro de sodio, por ejemplo, dentro del intravascular, ¿no? Esa es la respuesta. En realidad es corto, ¿no? Mucho menos de lo que a veces uno piensa. 20 a 30 minutos máximo está el cloruro de sodio dentro del intravascular. Después se elimina por el riñón o se va al intersticio. Por esa razón es que normalmente cuando existe un paciente politraumatizado se le ponen grandes volúmenes de cloruro de sodio y después, casi inmediatamente después, se le empieza a poner coloides para mantener el líquido dentro del intravascular. Y los coloides tampoco es que permanezcan mucho tiempo dentro del intravascular, ¿no? Porque se metabolizan y se excretan también. Pero más o menos estos permanecen unas 6 horas, ¿no? Que es mucho más que lo que va a permanecer el cloruro de sodio. ¿Ok? La B es la respuesta acá. Muy bien, la siguiente dice, respecto a la preparación del paciente quirúrgico, es correcto.
El rasurado de la zona operatoria se asocia a mayores tasas de infección de sitio operatorio. Los enemas evacuantes son obligatorios para todo tipo de cirugía. El ayuno mínimo es de 3 horas. La sonda nasogástrica se emplea solo en caso de cirugía abdominal. La sonda Foley se indica en toda cirugía mayor a 1 hora. Ok. ¿Cuál es lo correcto? Dice. A ver, vayamos. Dice, la sonda Foley se indica en toda cirugía mayor a 1 hora. ¿Qué creen? Un paciente va a ser operado. ¿Ustedes creen que puede demorar 1 hora y media la cirugía? ¿Le pondrán sonda? No, ¿no es cierto? No todo paciente que el tiempo quirúrgico, el tiempo operatorio, no tiene mucho que ver acá, ¿no? La sonda Foley está indicada básicamente si es que anatómicamente ustedes van a hacer cirugía pélvica o si necesitan controlar la diuresis en un paciente que van a operar, ¿no? Ahí está indicado la sonda Foley. Obviamente, si el paciente va a demorar mucho tiempo en sala de operaciones, 3, 4 horas, le pondrán una sonda Foley. Pero si es, no necesariamente es mayor a 1 hora, ¿no? Más depende de si quieren controlar la diuresis o si van a operar en pelvis. Ok, la sonda nasogástrica dice, se emplea solo en casos de cirugía abdominal. ¿Será cierto o falso? Bueno, acá esto que les voy a decir les va a servir para otras preguntas también. En los exámenes que van a rendir ustedes, que son de alternativa múltiple, hay algunas palabras, creo que tienen una clase al final sobre eso también, pero hay algunas palabras que les va a servir para responder preguntas incluso si es que no saben la respuesta. Si existen solo, nunca, jamás, normalmente esa respuesta es falsa. ¿Ok? La sonda nasogástrica se emplea solo, dice, en caso de cirugía abdominal, falso, pues, ¿no? Se puede emplear en otros tipos de cirugía también, ¿no? En cirugía neurológica, por ejemplo, se puede usar, hay veces, la sonda nasogástrica, ¿ok? En cirugía pélvica también se puede usar la sonda nasogástrica, en algunos casos. No necesariamente, solamente es en caso de cirugía abdominal, ¿ok? Dice, el ayuno mínimo es de 3 horas. ¿Qué creen? ¿Cuánto es mínimo el ayuno para hacer una cirugía? ¿En cuánto tiempo se produce el vaciamiento gástrico aproximadamente? 3 horas, ¿no es cierto? Pero el ayuno mínimo requerido será de 3 horas para una cirugía. No, ¿ok? El ayuno mínimo convencionalmente se acepta por lo menos 8 horas de ayuno. ¿Por qué? Si bien es cierto, el estómago, el vaciamiento gástrico va a ser en 3 horas, pero el promedio es 3 horas, puede haber un lapso de más o menor tiempo de acuerdo a cada paciente. Y muchas veces, cuando se hace una cirugía abdominal, se manipula el peritoneo, se genera el reflejo del vómito. Y obviamente si empieza a vomitar el paciente, lo primero que va a expulsar va a ser el contenido gástrico. Si ha pasado 4 o 5 horas o 3 horas, probablemente no haya nada. Pero si sigue vomitando, lo que va a expulsar ya es el contenido duodenal, ¿no? Y el duodeno tiene que estar, en teoría, básicamente, más o menos vacío para ese tiempo, ¿no? Entre las 6 y las 8 horas. De eso se trata, que el intestino, por lo menos la parte proximal, esté más o menos vacuo, ¿ok? Por eso el ayuno mínimo aproximado es de 8 horas, ¿ok? Para hacer una cirugía. Obviamente, si es que es una cirugía electiva, ¿no? Si es una cirugía de emergencia, se puede entrar si el paciente ha comido un rato antes, nada más, ¿no? Ahí no tiene, ahí no tiene nada que ver esta pregunta. La siguiente dice, B, los enemas evacuantes son obligatorios para todo tipo de cirugía.
¿Qué creen? Antes se ponía para la mayoría de cirugías enemas evacuantes, ¿no? Pero cuando tengan estos, como les decía, si dice todo, nada, únicamente, normalmente es falso. ¿Ok? Esto es falso. Pues póngase, cirugía de amígdalas, no les van a poner enemas, ¿no es cierto? No tienen razón de ser. Entonces los enemas evacuantes actualmente se usan solamente si es que se va a operar patología orificial, ¿no? Fístulas, hemorroides, o si va a ser cirugía ginecológica, o si se va a hacer cirugía urológica, ¿no? Se va a operar testículos, pene, o algún tipo de cirugía por vía vaginal, ¿ok? Dice, el rasurado de la zona operatoria se asocia a mayores tasas de ISO. ISO es la infección del sitio operatorio, ¿ok? O sea, el hecho de rasurar aumenta las posibilidades de infección. ¿Por qué? Porque al rasurar producen microlaceraciones en la piel. Estas microlaceraciones en la piel pueden hacer o hacen que estas lesiones se colonicen con bacterias y predispongan a la infección. Es mejor, si es que les molesta mucho el vello, hacer el rasurado inmediatamente antes de realizar la operación, hacer la incisión, o cortar con tijera a ras los vellos, ¿no? Y no rasurarlos, ¿ok? Eso es lo que se hace. En realidad, una adecuada asepsia de los vellos o del cabello no tiene por qué contaminar las heridas, ¿ok? Es igual que la piel, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es la A.